Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Hoy, 30 de enero, voy a hablar de las declaraciones de Dina Boluarte sobre el nuevo gobierno de Trump en los Estados Unidos durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos. Lo primero que dijo es que, cito, Latinoamérica siempre ha admirado a Estados Unidos como el hermano mayor. Al margen de la veracidad en el pasado de estas declaraciones, el tema es que si acaso Donald Trump ha dejado en claro que no reconoce el parentesco sugerido por Dina Boluarte y ni tampoco tiene interés en asumir el papel tutelar que debiera tener un hermano mayor dentro de la familia. Trump sobre América Latina, al iniciar su gobierno, ha declarado exactamente lo siguiente, eso es una cita textual. Ellos, América Latina, nos necesitan mucho más que nosotros a ellos. No los necesitamos. No nos necesita. Lo dijo explícitamente. Además, él tiene en general una visión de la política internacional según la cual todo el mundo abusa comercialmente de los Estados Unidos. En alguna ocasión dijo literalmente lo siguiente: virtualmente no hay país en el mundo que no se aproveche de los Estados Unidos. No suena a un vecino que intente llevar una relación cordial rayana en el parentesco. Boluarte también dijo que confía en que Trump pueda mirar a América Latina como un área de inversión, presumiblemente para las empresas estadounidenses, no para el gobierno de los Estados Unidos, que virtualmente no invierte en el extranjero. Pero en ese mismo foro, el Foro Económico Mundial de Davos, Trump dijo lo siguiente a los empresarios presentes: inviertan en Estados Unidos o paguen aranceles por invertir en otro país y tratar de exportar desde ese tercer país hacia los Estados Unidos. Él quiere atraer inversión hacia los Estados Unidos, no promover la inversión de empresas estadounidenses hacia terceros países. Luego Boluarte dijo: confío en que bajo Trump la región pueda trabajar con él de manera multilateral. El multilateralismo alude a la idea de que es deseable que el derecho y las instituciones internacionales restrinjan en la medida de lo posible la libertad de acción de los estados más poderosos en el sistema internacional para que estos actúen dentro de un marco institucional y normativo y no de manera discrecional, aprovechando su poderío. Esto es exactamente lo contrario a la visión que Trump tiene del sistema internacional. Por ejemplo, ¿qué tanto le importan las instituciones internacionales? En su primera semana en el gobierno, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. No parecen indicios de un interés en cooperar dentro de foros multilaterales. Más aún, había hecho exactamente lo mismo durante su primer gobierno, así que esto no debería llamar a engaño a nadie. Se retiró del Acuerdo de París, Biden regresó a ese acuerdo, se ha vuelto a retirar de él, se retiró de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia del COVID-19, Biden regresó a ese foro y ahora Trump se vuelve a retirar. En cuanto a su interés por el derecho internacional y los aliados, ha amenazado, al menos no ha descartado el uso de la fuerza, y eso es una amenaza implícita, contra sus propios aliados. Dinamarca es un miembro de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la principal alianza militar liderada por Estados Unidos. Estados Unidos tiene una base en Groenlandia, territorio danés, que cumple funciones de inteligencia, es decir, cumple también funciones de seguridad. Y a ese país, que es un aliado de la OTAN, que alberga una base que cumple funciones de investigación científica, pero también de inteligencia, a ese país lo ha amenazado con la posibilidad de sanciones o el uso de la fuerza en caso de que no esté dispuesta a negociar
la cesión de la soberanía sobre Groenlandia. Panamá tiene un presidente, Mulino, que es un conservador, eh, tan aliado de los Estados Unidos que formó parte del primer gobierno en Panamá tras la invasión estadounidense. Bueno, a Mulino también lo ha amenazado con sanciones económicas o el uso de la fuerza. Dijo que no descartaba ninguna de esas dos posibilidades para recuperar el control del canal de Panamá. Y aquí no hay ningún casus belli legítimo. No hay razón por la cual Estados Unidos deba amenazar con el uso de la fuerza a Panamá. Sobre las tarifas que pagan los buques norteamericanos que pasan por el canal de Panamá, Trump dijo: este robo total a nuestro país debe cesar de inmediato. ¿Por qué sería un robo? Es cierto que las tarifas han subido, pero no han subido de manera discrecional por decisión del gobierno panameño. Han subido porque el cambio climático, que Trump ha negado en más de una ocasión, ha generado sequías que han dificultado la operación del canal. Eso es lo que ha elevado las tarifas, ¿no? Eh, Además, no es el caso que en el canal se cobre a los buques según su bandera, según la nacionalidad de la empresa o el país en el que tiene la matriz, la empresa dueña del buque. Se cobra por tamaño y volumen de carga a los buques norteamericanos como a los de cualquier otro país, y el cobro anual por tarifas por el uso del canal asciende a unos 2.000 millones de dólares anuales. No todos los cuales los pagan buques norteamericanos, sí pagan la mayor parte porque son quienes más usan el canal, pero no estamos hablando de cantidades que sean significativas para las empresas involucradas o para la economía de los Estados Unidos. Eh, y no es cierto en lo absoluto, como afirmó Trump, que el canal sea administrado por el gobierno chino o por una empresa china. Eso es total y absolutamente falso. La otra cosa que alega Trump sí es una preocupación que el gobierno republicano tiene bajo este nuevo presidente en torno a la presencia china en países de la región. Y eso afecta a Perú, habría que decirlo. Lo que sí le preocupa genuinamente a Trump, aunque no hay razón por la cual deba amenazar con sanciones, porque eso es algo que se puede hacer en ejercicio legítimo de la soberanía, es que hay puertos administrados por empresas chinas a ambos extremos del canal. Ese es el kit de la cuestión, en realidad, ¿no? La presencia económica china en la región y en particular la presencia en infraestructura de comunicaciones como un puerto. Y ahí muchos tendrán, digamos, en mente las amenazas que ya ha proferido un alto funcionario del gobierno de Trump respecto al puerto de Chancay, ¿no? Que cualquier bien que pase por el puerto de Chancay y luego pretenda ingresar al mercado norteamericano debería tener un arancel de 60%, con lo cual se garantiza que deje de ser competitivo en el mercado norteamericano. En el caso de Colombia, hay muchos que han respondido a la crisis entre Colombia y Estados Unidos con base en la orientación política del presidente Petro, pero acabo de decir que también ha amenazado con el uso de la fuerza a un presidente conservador aliado de los Estados Unidos como el de Panamá, Mulino. Acá, al margen de lo que uno piense de Petro, la conducta estadounidense ha sido abusiva. No había razón por la cual los ciudadanos colombianos deportados por los Estados Unidos de vuelta a su país tuvieran que viajar en un avión que no tenía las condiciones mínimas para transportar civiles, que no tenía, por ejemplo, aire acondicionado y por ende había altas temperaturas dentro de la cabina, y que además, digamos, enviaran con esposas o cadenas en manos y pies a los ciudadanos colombianos, porque no eran delincuentes, no estaban acusados de ningún delito. Su única falta fue ingresar de manera indocumentada a los Estados Unidos. Eso solía ser considerado una falta administrativa, no un delito. Y de cualquier manera, no son personas peligrosas
¿no? Entonces, esa humillación es lo que estaba tras la crítica de Petro. De hecho, las condiciones aparentemente han cambiado. En ese sentido, Petro logró lo que quería. Lo que sí es cierto es que Petro, como vamos a ver, se involucró en un careo directo con Donald Trump que probablemente no haya sido la acción más inteligente. Ahora, tampoco es novedad, habría que añadir, que Estados Unidos deporta hacia su país de origen ciudadanos de países de la región que han sido atrapados por estar de manera indocumentada en los Estados Unidos. Eh, digamos, Brasil solía recibir una media anual de 15 vuelos de este tipo entre 2022 y 2024. Obviamente, la media va a aumentar, pero no es un fenómeno nuevo. Y Brasil también protestó ante los Estados Unidos por el trato a sus nacionales en estos vuelos, pero lo que hizo Brasil fue llamar a funcionarios de la embajada estadounidense en Brasil para comunicarles su protesta por lo ocurrido, protesta que la embajada canalizó por el canal diplomático pertinente hacia el Departamento de Estado de los Estados Unidos, no hacia Donald Trump. No quieres que Trump se meta o no te conviene que Trump participe directamente en este tipo de negociaciones, porque ya vimos lo que hizo en el caso de Colombia y ese fue el error de Petro, ¿no? Buscar un careo personal con Trump. Brasil logró que cambien las circunstancias bajo las cuales se deportaba a sus ciudadanos a través de una negociación por canales diplomáticos con el Departamento de Estado. No buscó un enfrentamiento entre Lula y Trump. Eh, ahora, esto tiene dos partes, ¿no? Por un lado, Trump, probablemente no de manera deliberada, pero tampoco parece que le importe mucho, está ayudando a gobiernos de izquierda que considera rivales. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, tras un careo inicial con el propio Trump, vio elevarse su aprobación a 78%. Trump le está dando un argumento a la izquierda. Ahora va a ser la izquierda y no la derecha, como suele ser el caso, la que se va a enfundar en la bandera nacional y reivindicar el patriotismo y la soberanía en contra de actitudes hostiles o injerencistas de los Estados Unidos. Y vemos la consecuencia en el caso de Sheinbaum. Tal vez haya una consecuencia similar en el caso de Petro, pero habría que decir que Petro también se expuso a lo que vino después. Aranceles de 25% a todas las exportaciones colombianas, que se iban a elevar hasta un 50% en una semana si Petro no retrocedía en su posición de no aceptar la entrega de ciudadanos colombianos bajo las circunstancias descritas. Al final, ambos pueden cantar victoria. Petro acepta los vuelos con ciudadanos colombianos, por un lado, y por otro lado, consigue que Estados Unidos los envíe en condiciones más humanas, ¿no? Pero aquí habría que decirlo porque eso también puede tener implicaciones para Perú. La decisión de Trump de aplicar aranceles punitivos contra Colombia por razones que no tienen nada que ver con las prácticas comerciales colombianas viola el Tratado Bilateral de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Y Perú tiene un tratado similar al colombiano. Así que estamos alertados de que ese personaje a quien sectores de nuestra derecha pretende poco menos que canonizar, nos puede aplicar sanciones por razones similares. Sanciones que violan, habría que repetirlo, las pautas del Tratado de Libre Comercio Bilateral, porque no son sanciones aplicadas por incumplimientos del tratado. Son sanciones aplicadas por razones totalmente ajenas a lo establecido en el tratado. Ahora, algunos decían Colombia no es tan vulnerable como México a las sanciones comerciales de Estados Unidos. Un economista, Mario Campa, colombiano, si no me equivoco, decía lo siguiente: el total de las exportaciones colombianas representa solo 17% del PBI de Colombia.
y solo 29% de las exportaciones de Colombia van hacia los Estados Unidos. Por ende, en el peor escenario, que dejen de entrar exportaciones colombianas a los Estados Unidos, eso afectaría solo el 4.9% del PBI de Colombia. Pero una cosa es decir que las consecuencias de la aplicación de sanciones no serían catastróficas y otra es negar que serían substantivas, sobre todo cuando tienes una situación económica que no es precisamente auspiciosa. Llueve sobre mojado. Pero además, ¿por qué querrías aceptar ese costo cuando en el fondo de la cuestión no hay discrepancia? Colombia no se niega a recibir a sus ciudadanos deportados desde los Estados Unidos. Lo único que quería negociar eran las condiciones en las cuales eran deportados. No vale la pena una guerra comercial por esa razón. Pero además no es del todo cierto que Colombia sea menos vulnerable que países como México. México, por ejemplo, en 2023, mientras en el caso de Colombia las exportaciones representaban 17% del PBI, en México representaban el 33% del PBI, mucho más. Y mientras solo 29% de las exportaciones colombianas iban a Estados Unidos, 78% de las exportaciones mexicanas van hacia los Estados Unidos. Eso representa un 25% del PBI de México. Por ese cálculo puede decirse que en esa variable México es más vulnerable que Colombia. Pero hay otras circunstancias a tener en consideración, en donde se revela que México es menos vulnerable que Colombia a las sanciones de los Estados Unidos, porque México tiene más margen de negociación. Mientras que Colombia no está entre los 25 primeros socios comerciales de Estados Unidos en el mundo, México es el primer socio comercial de Estados Unidos, por lo menos en años recientes, el primer socio comercial en el mundo. Segundo, México está involucrado en cadenas de suministro con las economías de Canadá y Estados Unidos de una manera que no tiene paralelo para el caso de Colombia. Por ejemplo, cuando Trump anuncia aranceles de 25% contra Canadá y México, ¿por qué caen casi de inmediato, en noviembre del año pasado, las acciones de las empresas productoras de autos estadounidenses, las principales, General Motors, Ford y Stellantis, dueña de Chrysler? Sencillamente por las cadenas de suministros. 40% del valor de un auto importado por los Estados Unidos de México se explica por componentes que Estados Unidos exportó a México. O sea, Estados Unidos le vende autopartes a México para que México fabrique automóviles y luego los exporte a Estados Unidos. En segundo lugar, los autos que se fabrican en Estados Unidos también tienen autopartes exportadas por México hacia ese país. Y además, las empresas automotrices, o al menos algunas de ellas, de los Estados Unidos, fabrican autos en México. Las sanciones contra la industria automotriz mexicana van a afectar a empresas estadounidenses. Por eso es que cuando se anuncian sanciones comerciales en cuanto a elevación de aranceles contra Canadá y México, eso tiene efectos sobre la cotización en bolsa de empresas estadounidenses, en la bolsa de Nueva York, ¿no? Voy a dejar el tema aquí, pero retomo este tema en el siguiente podcast y concluyendo con este tema voy a hablar también de la propuesta de la presidenta Boluarte de restablecer la pena de muerte en el Perú. Pero eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.